Tema 1.1. Un sindicato, del griego síndicos, y este del prefijo sin, con, y dikein, hacer justicia, de la misma famito 1, que dice, los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato. Se define también en dicha ley el ámbito en que pueden constituirse las secciones sindicales, la empresa. Las secciones sindicales tienen una serie de derechos. Las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho al ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de comités de empresa y delegados de personal. 1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, 1. Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato. 2. Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical. 3. Recibir la información que le remita su sindicato. 2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo, las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de representación tendrán los siguientes derechos. 1. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. 2. A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica. 3. A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores. Estructura de una sección sindical, editar. Cada sindicato, de acuerdo con su norma estatuaria y reglamento, es libre de diseñar la estructura y funcionamiento de sus secciones sindicales. No existe norma vigente que limite este aspecto de la libertad sindical. Solo el respeto a los principios democráticos y la coherencia con el proyecto sindical que representan, son las coordenadas en que se enmarca su existencia. La ley no ha recogido ninguna exigencia específica sobre la estructura organizativa interna y el modelo de funcionamiento del sindicato, sino que ha conferido esta misión, así como la de velar por la democracia interna, a los estatutos sindicales. 3. Secciones sindicales, editar. Son los órganos deliberantes, consultivos y ejecutivos, en el ámbito del centro de trabajo. Corresponde a ellas, de manera esencial, el despliegue de la acción sindical. Su creación se ajustará a lo establecido en la legislación vigente y en los estatutos. En ellas se encuadrarán la totalidad de los afiliados de cualquier categoría profesional y naturaleza de vínculo con la administración o la empresa, dentro de su ámbito. Independientemente al número de trabajadores en un mismo centro, los afiliados, cualquiera que sea su número, podrán constituir la sección sindical, quedando únicamente a lo previsto en la legislación vigente, el que puedan disponer de delegado o delegados sindicales, con garantía y crédito horario. En cada sección sindical se elegirá su órgano representativo, en asamblea de afiliados de su ámbito. El citado órgano deberá elegir un secretario, en quien, preferentemente, recaerá la condición de delegado sindical si hubiese lugar, y tantos vocales como se estime necesario. Una vez constituida la sección sindical y elegidos sus representantes, se levantará acta de dicho acto y se trasladará a la unión provincial correspondiente, en cuya secretaria general se tomará nota del hecho y se notificará a la oficina pública correspondiente y, una vez registrada en dicha oficina, se dará traslado igualmente, al representante responsable de la empresa. De las condiciones laborales no se produce en la empresa sino en la negociación del convenio colectivo de sector. España ocupa una posición intermedia entre los países europeos, con un porcentaje similar de aquellos que opinan que los sindicatos OIT convenios. Legitimación para negociar los convenios colectivos por parte de los sindicatos a nivel nacional. A. Los sindicatos más representativos a nivel estatal, así como en sus respectivos ámbitos las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. B. Los sindicatos más representativos a nivel de CCA respecto a los convenios de dicho ámbito, así como las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. C.
los sindicatos que cuenten con un 10% o más de los miembros de los comités y delegados de personal 35. De este modo, los sindicatos, que acrediten las representatividades expuestas, estarán legitimados para negociar colectivamente el convenio de grupo de empresas, correspondiendo a todos esos sindicatos el derecho a formar parte de la comisión negociadora en proporción a su representatividad. 36. X. Principios de la OIT sobre la negociación colectiva. 37. Copyright Organización Internacional del Trabajo 1999. Revista Internacional del Trabajo, volumen 119, 2000, número 1. Organización Internacional del Trabajo. Principios de la OIT sobre la negociación colectiva. Bernard Guernigon, Alberto Odero y Horacio Guido. La negociación colectiva ha acusado, como es lógico, el impacto de las profundas transformaciones que experimenta el mundo desde hace 25 años, la aceptación general de la economía de mercado tras la caída del muro de Berlín, la reducción del sector público, la redefinición del papel del Estado, la reestructuración y la mundialización económicas, la generalización de técnicas eficaces para luchar contra la inflación, la expansión de las formas atípicas de trabajo y de los una empresa, un sector o un lugar geográfico, aunque no todos ellos, o el sindicato al que estén afiliado hayan participado directamente en la negociación colectiva o no estén afiliados a los sindicatos firmantes, aunque puede depender de la legislación de cada país. Por ello, en algunos ordenamientos los convenios colectivos se asemejan en su tratamiento a normas jurídicas de aplicación general, como leyes u otros ordenamientos. Además, un convenio no puede contravenir la Constitución, las leyes ni los reglamentos que imperan en un lugar, por lo que no pueden acordarse disposiciones que violen dichas normas jurídicas, como la jornada máxima o el salario mínimo. Por eso, como fuente del derecho, el convenio está supeditado al ordenamiento jurídico. Tema 1.3. En la Constitución Española 4 artículos 7,18, 28 y 37. Art. 7. Los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales contribuirán a la defensa de los intereses que les son propios, económicos o sociales que les son propios. Su creación y su ejercicio son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamientos internos deberán ser democráticos. Art. 18.1. Este artículo parece que no tiene nada que ver con mundo del trabajo, pero en el trabajo también, por ejemplo, se puede dañar el honor de una persona que es un bien jurídico protegido por la Constitución y por conjunto de leyes. Art. 28.1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente, la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones de sindicatos y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. También se contempla en su sentido negativo no afiliar si no quiere. Art. 28.2. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Ver Constitución Española. Art. 37.1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Art. 37.2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Tema 2. Motivación de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical. LEOLS. Ley orgánica por es un derecho fundamental. Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España es el contenido en el artículo 28.1 de la Constitución Española de 1978, el cual reconoce el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental de todos a sindicarse libremente. En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios sujetos protagonistas del conflicto,
como expresión de su posición de libertad y eligiendo, en ejercicio de su propia autonomía, los medios más congruentes a dicho fin. Reconocido el derecho a la libre sindicación como derecho fundamental de los españoles, forzosa resulta su conexión con el reconocimiento expreso que efectúa el artículo 7 de la Constitución a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como organizaciones que, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, y al imperativo constitucional de que, su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, con la precisión de que, su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. El derecho a la libertad sindical, genéricamente expresado, para todos los españoles, tanto en su aspecto positivo derecho a la libre sindicación, como negativo derecho a la no sindicación, así como el expreso reconocimiento constitucional que de las organizaciones sindicales efectúa el artículo 7, art. 7. Los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales contribuirán a la defensa de los intereses que les son propios, económicos o sociales que les son propios. Su creación y su ejercicio son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamientos internos deberán ser democrático. Exige un desarrollo legal que tiene su justificación y acogida en el artículo 9.2 de la Constitución, que establece que, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Desarrollo legislativo que debe efectuarse, siguiendo los propios preceptos constitucionales, a través de la aplicación de los artículos 53 y 81, que establecen que, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, reconocidos en el capítulo segundo del presente título, artículo 53.1, y que, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 81.1. Resulta así imperativo el desarrollo del artículo 28.1 de la Constitución mediante una ley de carácter orgánico, cuyo alcance precisa la disposición final segunda, viniendo a cumplir este mandato la actual Ley Orgánica de Libertad Sindical. La Ley Orgánica pretende unificar sistemáticamente los precedentes y posibilitar un desarrollo progresivo y progresista del contenido esencial del derecho de libre sindicación reconocido en la Constitución, dando un tratamiento unificado en un texto legal único que incluya el ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 103.3 de la Constitución y sin otros límites que los expresamente introducidos en ella. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 1. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. No se ocupa el proyecto de ley de desarrollar el derecho a la libre sindicación de los empresarios por entender que basta a ese respecto, en relación con el desarrollo legislativo del artículo 28.1 de la Constitución española, constitucionalizar y mantener la plena vigencia de lo establecido en materia de asociacionismo empresarial por la Ley 19/1977, de 1 de abril. Los sindicatos defienden derechos de trabajadores por cuenta ajena X. El título I, bajo el epígrafe, de la libertad sindical, regula los ámbitos subjetivos y objetivos de la ley. Se fija el ámbito subjetivo de la ley, incluyendo a todos los trabajadores por cuenta ajena, lo sean o no de las administraciones públicas. Únicamente quedan exceptuados del ejercicio del derecho los miembros de las fuerzas e institutos armados de carácter militar, así como los jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo, excepción que se sigue en función de la literalidad del artículo 28.1 y el artículo 127.1 de la Constitución.
Se remite a una norma específica la regulación del derecho de las fuerzas de seguridad e institutos armados de carácter civil. El artículo 2 fija el contenido del derecho de libre sindicación sistematizado en dos niveles: el contenido de la libre sindicación de los trabajadores, positiva y negativa, y el contenido de la libertad sindical de las organizaciones sindicales o sindicatos de trabajadores en términos que la ley utiliza como sinónimos. En este precepto se recoge exhaustivamente la doctrina internacional más progresista sobre contenido, independencia y libertad de actuación de los sindicatos. El título 2, bajo el epígrafe del régimen jurídico sindical, regula la adquisición de personalidad jurídica de los sindicatos y el régimen de responsabilidades. Se regula el procedimiento para la adquisición de personalidad jurídica de las organizaciones y el control jurisdiccional de una posible no conformidad a derecho de los estatutos. Los requisitos formales son mínimos y aceptados internacionalmente. El único control administrativo es el puramente formal y el de depósito estatutario a efectos de publicidad, debiendo engranarse este artículo con la disposición final primera en que la competencia para el depósito de estatutos de los sindicatos corresponde al IMAC o a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas que tengan atribuida esta competencia. Asimismo se regula el régimen de responsabilidades de los sindicatos, declarándose la inembargabilidad de las cuotas sindicales. El título 3, bajo el epígrafe de la representatividad sindical, regula el concepto de sindicato más representativo y la capacidad representativa de estos. Los artículos 6 y 7 delimitan el concepto de sindicato más representativo en base al criterio de la audiencia del sindicato, medida por los resultados electorales en los órganos de representación unitaria en los centros de trabajo, criterio tradicional ya en nuestro ordenamiento y que ha sido objeto de examen por el Tribunal Constitucional, que lo admite como reserva del legislador. El concepto conjuga el reconocimiento jurídico de la mayor representatividad con el respeto al artículo 14 de la Constitución, la objetividad y la razonabilidad del mínimo de audiencia exigible, el 10% a nivel estatal y el 15% a nivel de ámbito autonómico, introduciendo, en ese ámbito, un mínimo de 1.500 representantes, en aras al respeto del principio de igualdad que podría quebrarse con solo la referencia porcentual, teniendo en cuenta la heterogeneidad y diferencias de población asalariada y funcionarial entre las distintas comunidades autónomas del Estado. Tal vez el porcentaje establecido parezca reducido, pero la pretensión es abrir la legislación lo más posible al pluralismo sindical, fomentándolo, a través de los tres niveles de mayor representatividad que diseñan los artículos 6 y 7 de la ley, primando el principio de igualdad sobre lo que podría ser un razonable criterio de reducir a través de la ley la atomización sindical, evolución que se deja al libre juego de las fuerzas sindicales con presencia en las relaciones de trabajo. El artículo 6.3 recoge con amplísimo criterio la capacidad representativa que en los distintos aspectos es necesario reconocer a los sindicatos más representativos como vehículo de democratización de las relaciones laborales en los centros de trabajo y fuera de él, desarrollando así los artículos 7, 9.2 y el 129 de la Constitución. Parte del tema 2. El título 4, bajo el epígrafe de la acción sindical, viene a recoger con carácter normativo las competencias, facultades y garantías que en esta materia se introdujeron en España por primera vez a través del Acuerdo Marco Interconfederal. Interesa destacar sobre todo el contenido del artículo 11, que introduce con rango de ley orgánica en nuestro país lo que se ha dado en llamar canon de negociación. En principio se podría pensar que esta materia debía regularse sistemáticamente en el título 3 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta la remisión específica que se efectúa a la negociación colectiva. Sin embargo, teniendo en cuenta la específica finalidad sindical del concepto, no parece dudoso que la introducción de esta medida normativa afecte al contenido del artículo 28.1 de la Constitución, y es, por tanto, materia de ley orgánica. La constitucionalidad del precepto, frecuente en los ordenamientos occidentales, no es dudosa en cuanto desarrollo del artículo 28.1 de la Constitución, en la medida que su objetivo es fortalecer el movimiento sindical y, por tanto, es concordante con el artículo 9.2 de la Constitución, sin que pueda sostenerse seriamente que la adopción de esta medida, por otra parte no imperativa y que en todo caso ha de ser resultado de una negociación libre y voluntaria, afecte o pueda afectar al contenido esencial de otros derechos fundamentales o cívicos reconocidos en la Constitución, puesto que, en todo caso, se exige voluntariedad de los trabajadores. El título V, bajo el epígrafe de la tutela de la libertad sindical y represión de las conductas antisindicales,
regula la importante materia de garantías jurisdiccionales frente a posibles conductas lesivas o contrarias al derecho constitucionalmente protegido y al desarrollo legal que del mismo se efectúa en la ley. Previa la declaración de nulidad radical de cualquier conducta del empleador, sea empresario o de administraciones públicas, la ley recoge la más progresiva doctrina moderna y de nuestro Tribunal Constitucional en esta materia, que en síntesis consiste en establecer la legitimación sindical específica de los sindicatos frente a actos individuales de un empresario, incluso aunque no incidan directamente sobre la personalidad jurídica de aquel, posibilitar la acción judicial de los sindicatos como coadyuvantes y garantizar la eficacia de la protección mediante un mecanismo procesal preferente y sumario conectado con eventuales responsabilidades penales. La disposición adicional primera recoge en 2 puntos aspectos complementarios al título 3 de la ley, pero que por razones sistemáticas no deben figurar en el articulado propiamente dicho. El punto 1 fija el periodo de cómputo de los resultados electorales que deban ser considerados a efectos de precisar los mínimos de representatividad y audiencia sindical recogidos en los artículos 6.2 y 7.1 de la ley. Con ello se trata de cubrir el vacío legal actualmente existente respecto a la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores y que ha producido notorias dificultades en el proceso electoral de los años 1981 y 1982. En la determinación imperativa de un periodo corto, 3 meses, de una parte, se ha tendido a establecer una racionalidad en el proceso que acercase lo más posible los resultados globales al periodo de proyección de la representatividad que ha de surgir de esos resultados, y de otra parte, se ha tenido en cuenta que, en la práctica, el 90% de los procesos electorales se concentran en un periodo de 3 meses, así ocurrió en 1982, especialmente cuando la elección de representantes en los centros de trabajo se conecta con la representatividad de los sindicatos. Esta decisión va acompañada de una liberalización en la convocatoria concreta de cada periodo, que habría de tomarse en el órgano representativo del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación IMAC, Consejo Superior, o, en su caso, en cualquier otro organismo en que estén representados los sindicatos para estos fines. El punto 2 habilita al Gobierno para el desarrollo de la participación institucional de los sindicatos, haciéndose una referencia expresa a la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que quedará derogada en parte por la entrada en vigor de la presente ley orgánica, pero que conserva su vigencia respecto a la participación institucional de las organizaciones empresariales. En este mismo punto se fija una duración mínima de 4 años en el reconocimiento de la capacidad representativa de sindicatos y organizaciones empresariales que la tengan reconocida, cubriéndose así otro importante vacío legal y en términos concordantes con la ampliación de los mandatos representativos de los comités de empresa y delegados de personal que se recoge en la disposición adicional segunda, y en el proyecto de ley de reforma del título 2 del Estatuto de los Trabajadores. La disposición adicional segunda recoge en el punto 1 la duración del mandato representativo de los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo, fijándola en 4 años. Este precepto modifica, en tal sentido, el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores y es concordante con el proyecto de ley de reforma de su título 2, por cuya razón, podría parecer superfluo, sin embargo, es necesario introducirlo no ya tanto por el Estatuto de los Trabajadores, sino porque con esa sola norma no se cubre el periodo de duración de mandato de los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo de las administraciones públicas, siendo esta la razón, asimismo, por la que en el punto 2 de esta disposición adicional, se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas en materia electoral, puesto que el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo no cubren la regulación del proceso electoral en los centros de trabajo administrativos y que es preciso establecer. Conviene recordar que la sustantividad de esta representación, órganos representativos, funciones de los representantes, garantías, etc., no están contenidos en esta ley, por entenderse que es materia del Estatuto de la Función Pública a tenor del artículo 103 de la Constitución. La referencia debe entenderse hecha al artículo 66 del ED 1995. La disposición final primera establece la convalidación de la personalidad jurídica de los actuales sindicatos, así como la continuidad del IMAC como oficina pública de registro y depósito de estatutos. La libertad sindical es un derecho fundamental. Por lo tanto se regula en una ley orgánica. LOLS. Primero el derecho a constituir secciones sindicales, editar. Está reconocido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, LOLS, 2,
en su artículo 8.1, que dice, los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato. Se define también en dicha ley el ámbito en que pueden constituirse las secciones sindicales, la empresa. Las secciones sindicales tienen una serie de derechos. Las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tienen derecho al ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de comités de empresa y delegados de personal. 1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, 1. Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato. 2. Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical. 3. Recibir la información que le remita su sindicato. 2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo, las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de representación tendrán los siguientes derechos. 1. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. 2. A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica. 3. A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores. Estructura de una sección sindical, editar. Cada sindicato, de acuerdo con su norma estatuaria y reglamento, es libre de diseñar la estructura y funcionamiento de sus secciones sindicales. No existe norma vigente que limite este aspecto de la libertad sindical. Solo el respeto a los principios democráticos y la coherencia con el proyecto sindical que representan, son las coordenadas en que se enmarca su existencia. La ley no ha recogido ninguna exigencia específica sobre la estructura organizativa interna y el modelo de funcionamiento del sindicato, sino que ha conferido esta misión, así como la de velar por la democracia interna, a los estatutos sindicales. 3. Secciones sindicales, editar. Son los órganos deliberantes, consultivos y ejecutivos, en el ámbito del centro de trabajo. Corresponde a ellas, de manera esencial, el despliegue de la acción sindical. Su creación se ajustará a lo establecido en la legislación vigente y en los estatutos. En ellas se encuadrarán la totalidad de los afiliados de cualquier categoría profesional y naturaleza de vínculo con la administración o la empresa, dentro de su ámbito. Independientemente al número de trabajadores en un mismo centro, los afiliados, cualquiera que sea su número, podrán constituir la sección sindical, quedando únicamente a lo previsto en la legislación vigente, el que puedan disponer de delegado o delegados sindicales, con garantía y crédito horario. En cada sección sindical se elegirá su órgano representativo, en asamblea de afiliados de su ámbito. El citado órgano deberá elegir un secretario, en quien, preferentemente, recaerá la condición de delegado sindical si hubiese lugar, y tantos vocales como se estime necesario. Una vez constituida la sección sindical y elegidos sus representantes, se levantará acta de dicho acto y se trasladará a la unión provincial correspondiente, en cuya secretaria general se tomará nota del hecho y se notificará a la oficina pública correspondiente y, una vez registrada en dicha oficina, se dará traslado igualmente, al representante responsable de la empresa. De las condiciones laborales no se produce en la empresa sino en la negociación del convenio colectivo de sector. España ocupa una posición intermedia entre los países europeos, con un porcentaje similar de aquellos que opinan que los sindicatos OIT convenios. Legitimación para negociar los convenios colectivos por parte de los sindicatos a nivel nacional. A. Los sindicatos más representativos a nivel estatal, así como en sus respectivos ámbitos las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. B. Los sindicatos más representativos a nivel de CCA respecto a los convenios de dicho ámbito, así como las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. C. Los sindicatos que cuenten con un 10% o más de los miembros de los comités y delegados de personal 35. De este modo, los sindicatos,
que acrediten las representatividades expuestas, estarán legitimados para negociar colectivamente el convenio de grupo de empresas, correspondiendo a todos esos sindicatos el derecho a formar parte de la comisión negociadora en proporción a su representatividad. 36. Principios de la OIT sobre la negociación colectiva. 37. Copyright Organización Internacional del Trabajo 1999. Revista Internacional del Trabajo, volumen 119, 2000, número 1. Organización Internacional del Trabajo. Principios de la OIT sobre la negociación colectiva. Bernard Guernigon, Alberto Odero y Horacio Guido. La negociación colectiva ha acusado, como es lógico, el impacto de las profundas transformaciones que experimenta el mundo desde hace 25 años, la aceptación general de la economía de mercado tras la caída del muro de Berlín, la reducción del sector público, la redefinición del papel del Estado, la reestructuración y la mundialización económicas, la generalización de técnicas eficaces para luchar contra la inflación, la expansión de las formas atípicas de trabajo y de los